Hola, ¿qué tal? Bendiciones, amigos y amigas del Face. Dios te bendiga grande y ricamente una vez más en esta oficina para llevarte a ti la lectura de la palabra de Dios por medio de esta página Fundación Enseñanza Integral, y a todos esos amigos que eh, pueden conectarse en vivo. Bendiciones para ustedes, y para aquellos que lo hacen luego de ser grabado. Dios les bendiga grande y ricamente. Dios es un Dios de amor y un Dios de paz. Tiene su palabra, la cual nosotros debemos leer para ser instruidos por ella, para ser de alguna manera enseñados por la palabra de Dios. Todos estamos llamados a leerla, a practicarla y a conocer las cosas de nuestro Padre a través de la lectura de la palabra del Rey de Gloria. Aquí hemos invitado en esta noche la Biblia Reina Valera 1960 y a Andrea Carolina, quien es mi hija, y nos acompaña leyendo esa poderosa palabra que está en Hechos capítulo 10 con nosotros. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente
Levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, gracias a la señorita Andrea Carolina, que nos ha hecho el favor de leer Hechos capítulo 10. En ese orden de idea vamos avanzando en la lectura de nuestro hermoso libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos y que en nuestro formato está leer un capítulo diario. Por lo tanto, damos gracias a Dios que hasta aquí nos ha ayudado y ponemos en Él la confianza que nos seguirá ayudando. Hoy entonces llegamos a este capítulo que nos va a hablar
de un lugar llamado Cesarea. Bueno, Andrea, se me quedó la Biblia, la amarillita. ¿Me la pasa, porfa? Gracias. Esta es la Biblia que nos ilustra en el mapa cómo podemos nosotros evidenciar y mostrar, ¿sí? Entonces, acá está Judea y acá en Judea está Jerusalén, Belén, ¿sí? Y aquí están los apóstoles que ahora están predicando la palabra del Señor, ¿sí? La palabra de Cristo. Jesús ha partido al Padre y ahora el trabajo lo están haciendo los discípulos que se convierten en apóstoles. Mirábamos en el capítulo 8 de el Evangelio en el libro de Hechos de los Apóstoles, y mirábamos cómo Felipe estaba llevando el Evangelio en Samaria, ¿sí? Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 8, vas a mirar cómo está creciendo el Evangelio en Samaria por un hombre evangelista llamado Felipe. Este ha extendido el Evangelio en Cesarea y Samaria, porque uno mira en el mapa, tienes que buscar el mapa, Palestina en tiempos de Jesús, y vas a mirar Judea y vas a mirar la provincia de Samaria. Recordemos que uno de los que hace la primera evangelización en Samaria es Jesús, a través de la mujer samaritana, ¿sí? Allí llega el Evangelio por Jesucristo. Evangeliza a la mujer samaritana, luego ella lo lleva y dice que los samaritanos, muchos creyeron en él. Luego Jesús parte al Padre, los apóstoles son bautizados por el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y ahora ellos están evangelizando en Jerusalén. Pedro, que es esa voz que toma la iniciativa para llevar el Evangelio en Jerusalén, para que se cumpliese la profecía por Jesús, que en Pedro era el fundamento de la iglesia primitiva. En ese sentido, Pedro ha hecho evangelizaciones, hemos mirado dos grandes evangelizaciones que registra Lucas en el libro de los Hechos, y se han convertido, según la cuenta, más de 8.000 personas. Eso permite que se establezcan diáconos y líderes que acompañen y hagan el servicio de pastoreo y de todas las actividades correspondientes a la obra del Señor y a la evangelización. Allí se levanta, dentro de los diáconos, se levanta un hombre llamado Esteban. Esteban tenía tres cosas fundamentales: lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, ¿sí? Y de mucha sabiduría. Esto lo llevó a una acusación ante otros grupos religiosos. Fue presentado en el tribunal del concilio y fue muerto. Allí, cuando apedreaban a Esteban, estaba un hombre llamado Saulo, que es el que está ahí observando cómo matan a piedra a este hombre llamado Esteban. Este Saulo queda encantado de esa situación y pide cartas al sumo sacerdote para ir a Macedonia a buscar a algunos que siguieran este camino, el camino de Cristo. Cuando estaba llegando a Macedonia, fue de alguna manera transformado por la gloria de Jesucristo, se convierte y ahora también está en Jerusalén hablando del arrepentimiento de Cristo. Por lo tanto, hoy llegamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, lo cual ya fue leído. Y encontramos en el capítulo 10 del libro de los Hechos la primera frase que dice, en Hechos 10:1 dice: había en Cesarea
un hombre llamado Cornelio. Y esto es importante mirar que este hombre estaba en Cesarea, ¿sí? Se llama Cornelio, para de alguna manera ir mirando cómo se va cumpliendo la profecía que da Jesucristo a sus discípulos en Hechos 1:8. Es bueno recordarla. Hechos 1:8, antes de partir Jesucristo al Padre, ha dado una profecía a los discípulos. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y Cesarea está en Samaria, ¿sí? Por lo tanto, es importante ir mirando el cumplimiento de la profecía a través de Cristo y cómo el Espíritu Santo ha hecho intervención desde que llega e invade, llena de la presencia suya a los discípulos, y el apóstol Pedro, que era el que debía tomar la vocería, ahora está lleno del Espíritu Santo. Y en todo el recorrido de la lectura del libro de los Hechos, hemos visto cómo el Espíritu Santo va tomando una intervención y va llenando de su presencia a la iglesia primitiva, y va guiando a la iglesia. Lo hemos venido mirando. Ahora miramos en Hechos capítulo 10. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Se dice centurión porque algunos dicen que él representaba, ¿sí?, a 100 personas. Centurión viene de 100, ¿sí? Entonces él estaba en una compañía a la cual pues él era la cabeza, y había un promedio de 100 personas. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Entonces esta compañía, que tenía 100 personas aproximadamente, que se llamaba la Italiana, este hombre llamado Cornelio era la cabeza visible, el líder que gobernaba esa compañía. Dice: era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y lloraba a Dios siempre. Este era un hombre piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa, y hacía limosna al pueblo y oraba al Padre siempre, ¿sí? Este vio una visión y dice: ¿cómo entraba él? Dice: este vio una visión como a la hora 9 del día, ¿sí?, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones han sido recibidas para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, ¿sí?, y haz venir a este lugar a un hombre que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces se le ha dado una instrucción. Este hombre, si tú miras tu mapa, Palestina en tiempos de Jesús, vas a mirar que aquí en este punto, al lado del mar Mediterráneo, estaba Cesarea, ¿sí? Y Jope está en la parte inferior, en la costa del mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Mirar dónde estaba Pedro. Pedro estaba en Jope. ¿Dónde estaba Cornelio? Cornelio estaba en Cesarea. Acá ve la visión. Y dice así: dijo: envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este Pedro es el que organiza la iglesia primitiva en Hechos capítulo 1, porque así lo había ordenado Jesús. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús le dijo: sobre ti edificaré
mi iglesia. Por lo tanto, Pedro asume la vocería por orden de Jesucristo y se ha venido cumpliendo. Porque usted mira Hechos capítulo 1, cuando todo ha quedado en pequeño desorden, Pedro es el que organiza la iglesia, hace el reemplazo de Judas, porque así estaba anunciado y permitido, y así estaba profetizado. Entonces, este Judas muere, es reemplazado por los 120, y todo esto lo hemos venido mirando, y Pedro ha venido asumiendo el liderazgo, la vocería de la iglesia primitiva. Ahora, ¿a quién le dice la visión que hay que ir a buscar? A Pedro, porque Pedro era la cabeza, ¿sí? Pedro era el indicado, Pedro era el que tenía la voz profética. Y aquí dice: envía pues hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto curtidor que tiene su casa junto al mar. Mire, el mar Mediterráneo, ¿sí? Este mar que está aquí, ese es el mar Mediterráneo. Es importante que investigue por qué se llama así el mar Mediterráneo, donde hay más de 50. Yo pensaba que los mares eran poquitos y hay más de 60 mares, ¿sí? En el caso de Colombia tenemos mar Caribe, de donde somos nosotros, donde soy yo, y el mar Pacífico, ¿verdad? Colombia tiene ese privilegio, estamos al lado de unos mares, ¿sí? Pero si usted mira el mapamundi, va a mirar que hay más de 50 mares. Y yo pensaba que solamente habían unos 5 o 8 mares, y no. Trate de mirar y de observar que hay más de 50 mares. Le dejo esa tarea para que usted investigue cuántos mares va a encontrar. Y aquí está el mar Mediterráneo. Ahí está Cesarea, y en la parte inferior vamos a encontrar Jope. Entonces dice: este pozo, bueno, ya lo dijimos allí. Ido el ángel que le hablaba con Cornelio, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo, ¿sí? Después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Entonces, Pedro, ya sabemos, Pedro está en Jope, acá está en Cesarea, está Cornelio. Cornelio ve la visión y manda a buscar a Pedro a Jope, pero cuando van de camino los soldados a buscar a Pedro, Pedro también tiene una visión de parte de Jesucristo, para que de esa manera empalmara, porque pues era evidente que si Jesucristo no le alerta a Pedro, Pedro no había ido. Digo, pero ¿y esto para qué me buscan? ¿Sí? Entonces el Señor, a través de los ángeles y a través de los Espíritus Santos, está haciendo una sincronización en la vida de Cornelio y en la vida de Pedro, ¿sí? Entonces dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: Pedro, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, ¿sí? Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Ya están a la puerta de la casa de Pedro, ¿sí? Y dice: y llamando preguntaron si moraba allí un Simón,
que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Aquí está el Espíritu Santo. Miren lo que le dice el Espíritu Santo. Le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. El Espíritu Santo le dijo: levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí entonces encontramos, enlazando el Espíritu Santo, la vida de Pedro con los 3 hombres que lo estaban buscando. Y de esa manera, el Espíritu Santo va guiando a la iglesia primitiva a extender el Evangelio del Reino tal como lo había dicho Jesucristo. Que el Espíritu, es necesario que yo me vaya, pero el Espíritu ha de venir y ha de guiar a la iglesia. Sabemos que Pedro ha sido lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Luego clamaron y otra vez fue lleno del Espíritu Santo. Y la persona que tiene la llenura y la guianza del Espíritu Santo oye la voz del Espíritu. Eso es sobrenatural. Eso no es para cualquier hombre o mujer, ¿sí? Es para los hijos de Dios. Entonces dice, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Estoy en el verso 20. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Es decir, Pedro se va con otra comisión de otros hermanos y lo acompañan para ir a Cesarea a ver qué era lo que había pasado con la vida de Cornelio. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ahora aquí está Cornelio con toda su casa, porque dice que anteriormente dice que su casa también eran temerosos de Dios. También lo de la compañía, los que acompañaban esta parte de hombres, quizás algunos estaban allí, había invitado a parientes y amigos más íntimos. Aquí dice en el verso 24, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, sus familiares y amigos más íntimos. No sabemos cuántas personas habían allí, pero es posible que uno pueda decir, había más de 20, por decirlo así. No dice aquí, pero uno supone que había una gran número de personas allí. Y dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. ¿Sí ve? Aquí Pedro está diciendo: yo soy hombre, ¿para qué me adora? Por eso no debemos adorar a la imagen de Pedro. Como en una religión nos han enseñado o han enseñado, adoctrinado, que debemos adorar a Pedro. Y aquí Pedro está diciendo: pero si yo también soy igual a ustedes, no me tienen que adorar a mí. Porque al único que nosotros debemos adorar es a Jesucristo. Ningún hombre en la tierra, ni otro nombre en la tierra debe ser adorado. Nada de artista, nada de deportista, nada de político, nada de hijo, nada de familiares. Todos los hombres somos iguales. Y si vamos a adorar, debemos adorar a Dios. Entonces dice Pedro, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. ¿Sí? Y hablando con él, entró y halló a muchos que estaban reunidos. Dice muchos. Yo dije 20, pero por aquí dice muchos. No sabemos cuántos eran esos muchos. Y les digo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse acerca de un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios
que a ningún hombre llame común o inmundo. Recordemos que antes de Pedro ir allá, Dios le dio un éxtasis donde habían animales cuadrúpedos, ¿sí? Dándole a indicar que en Cesarea, donde él iba a visitar, eran hombres gentiles y él era judío, ¿sí? Y Dios, antes de enviar a Pedro, lo sana espiritualmente para que no tuviese problema al visitar a Cornelio. Dice: por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que me pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando él llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Eso confirma entonces que el evangelio había sido anunciado en Judea, en Jerusalén, y ahora se estaba extendiendo en Samaria, porque la profecía que había dado Jesús es en forma de espiral, primero en un punto, luego en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y hoy hasta lo último de la tierra, como lo dice el verso de Hechos 1:8. Por eso este evangelio ha llegado, ¿sí?, a nosotros, y llegará, y seguirá llegando el evangelio a todas las personas en todas las generaciones, hasta que la iglesia sea llevada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice aquí, y miramos que dice aquí, que el Espíritu es el que está conectando a Pedro con esta población que está en Cesarea. Y dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, bueno, dice acá, a este levantó Dios el tercer día, hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, oiga, aquí es una de las primeras veces que aparece la palabra gentil, que somos nosotros. Nosotros somos gentiles, no somos judíos, sino que nosotros somos los gentiles, ¿sí?, se derramase el don del Espíritu Santo. En ese orden de idea, ahora el Espíritu Santo está siendo derramado en esta comunidad
en esta ciudad llamada Cesarea, y allí va de alguna manera extendiéndose el evangelio en Samaria, razón por la cual de alguna manera va creciendo la profecía que había dado Jesucristo, que me serías testigos de que un día llegaría el evangelio del Señor a muchas vidas. ¿Sí? Entonces dice acá, porque los oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? ¿Sí? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedase por algunos días. De esa forma, entonces ha llegado el Espíritu Santo a esta comunidad llamada Cesarea, y allí la presencia del Espíritu Santo va guiando a la iglesia primitiva para que se vaya extendiendo el reino de el Señor. El Espíritu Santo es el que guía ahora a la iglesia, tal como lo había dicho Jesús y que escribe Juan. ¿Sí? Yo me voy, pero les enviaré el Consolador. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Esa iglesia que permite que el Espíritu Santo la guíe. Porque hemos venido diciendo que hay muchas comunidades religiosas que no quieren ni aceptan la presencia del Espíritu Santo. Pero yo creo en el Espíritu Santo, ¿sí? Yo creo lo que dijo Jesús. Jesús dijo que todos los que en Él creyeren tendrían la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y lo estamos mirando aquí en Hechos capítulo 10. De tal forma se va enlazando la red y va haciéndose un espiral el crecimiento de la palabra de Dios. Y vamos mirando cómo se va cumpliendo la profecía de Hechos 1:8. Cómo el evangelio se va extendiendo. Cómo van llegando testigos a ser parte de Jesucristo, a ser parte del pueblo de Dios. Hoy la invitación es a que te subas en este barco llamado Jesucristo, creyendo en Él como único y suficiente Salvador. Por tal razón, miramos cómo aquí Pedro es el enlace para que ahora esta comunidad de gentiles, porque ya no eran judíos, de gentiles, reciben la llenura del Espíritu Santo, porque dice aquí en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En la comunidad de Cesarea, allí ahora han sido llenos del Espíritu Santo y ya han de alguna manera vivido la misma experiencia que han vivido los judíos en la iglesia, los que estaban en el aposento cuando estaban esperando la venida del Espíritu Santo, como lo dice Hechos capítulo 2. También en Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 5, no, en Hechos capítulo 4, verso 23, en Hechos capítulo 4, verso 31, cuando la iglesia primitiva estaba creciendo, volvieron nuevamente a ser llenos del Espíritu Santo. Eso lo dice Hechos 4, verso 31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es la segunda vez que son llenos del Espíritu Santo. Y acá, ahora nuevamente, encontramos cuando Pedro es enviado por el Señor a esta comunidad llamada Cesarea a que lleve el Evangelio. Allí también son llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, el libro de los Hechos muestra muy periódicamente, seguidamente, cómo el Espíritu Santo va guiando a los apóstoles con su presencia, como ocurre hoy. Hoy, para los que creemos en el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por Él. Para el que no cree, pues no pasa nada, simplemente no cree, ¿y qué se va a hacer? ¿Sí? No podemos hacer nada con ese. Algún día Dios lo convencerá o habrá un medio para que crea en el Espíritu Santo. Ahora entonces encontramos, ¿sí?, a Pedro aquí llegando a este lugar, y allí el Espíritu Santo ha tomado el control, y como están en Cesarea, y Cesarea es Samaria, ahora el Evangelio está creciendo en Samaria. Recordemos que el primero que ha predicado en Samaria es Jesús por medio de la mujer samaritana, como lo dice Juan capítulo 4. Esta mujer samaritana invita a los samaritanos de aquella región y muchos son convertidos. Luego, cuando Jesús parte al Padre y hay una persecución en Jerusalén, como lo está diciendo Hechos capítulo 8, ahora el Evangelio ha llegado a Samaria por todos los que se han convertido a Cristo, ¿sí? Se han convertido a Cristo por la predicación de Felipe. Pero Felipe es la figura representativa. Pero muchos habían sido esparcidos por Samaria y habían llegado en casas, en aldeas, en pueblos, y habían predicado el Evangelio. Porque usted lee Hechos capítulo 8 y va a mirar que Felipe ha hecho una obra majestuosa en Samaria. Ahora, aquí mismo en Samaria, ¿sí?, en este lugar llamado Cesarea, ha llegado otra vez otra avanzada de otra predicación por medio de Pedro, y ahora es en la casa de Cornelio, que también está en Samaria. Mira, en Samaria, ¿sí? Aquí está Cesarea, acá encontramos Sicar, que es donde predicó Jesucristo, pero todo esto hace parte de la provincia de Samaria. Y en ese orden de idea, el poder del Evangelio ha llegado a Samaria y se va cumpliendo Hechos 1:8, que es la profecía de Jesucristo antes de partir al Padre. Y en ese hilo conductor vamos mirando la profecía de Hechos 1:8, la guianza del Espíritu Santo a través de la iglesia primitiva, y vamos mirando cómo va extendiéndose el Evangelio a través de los 20 siglos que tenemos de historia, y que hoy hemos conocido este Evangelio para los que creen en Jesucristo, ¿sí?, como único y suficiente Salvador a través de todos los tiempos. 20 siglos. Hoy estamos en nuestra propia generación, ¿sí?, pero han existido desde que Cristo murió, dejó a los apóstoles, se ha predicado el Evangelio, ¿sí? Hombres y mujeres han predicado con denuedo la palabra de Dios, han sido llamados, y en este momento, en el continente, en los territorios y en los pueblos, hay hombres hablando de las cosas de Jesucristo, hombres hablando del Evangelio de Jesucristo. Continente americano, europeo, asiático, China, está de alguna manera recibiendo, y misioneros de Dios se están de alguna manera anunciando la palabra del Señor. En Colombia se está anunciando el Evangelio de Cristo, y en todos los pueblos, mientras el Espíritu Santo, ¿sí?, no parta de esta tierra,
la iglesia primitiva y que predicó es el mismo mensaje. Y el mensaje es: arrepiéntete de pecado para entrar al reino de Dios. Me alegra que hayas estado allí. Estamos leyendo el libro de los Hechos y bueno, seguimos en avanzada en este libro. Recuerda que te saluda el profe Luis. Un abrazo fraternal para ti, donde quiera te encuentres, si estás en Colombia o en alguna parte del mundo, para estos amigos que pertenecen a esta página. Dios los bendiga, cuídense mucho, donde quiera se encuentren. Y bueno, sobre todo, mi programa no busca otra cosa sino crear en ti un hábito de lectura de la palabra de Dios. No tengo otro propósito, sino decirte, se puede leer todos los días la palabra de Dios. Y lo hemos venido probando en nuestro programa. Nos hemos sentado en esta oficina desde el 19 de marzo hasta esta noche sin interrumpir una noche. Hemos leído las 13 cartas del apóstol Pablo, hemos leído los 4 evangelios y ahora estamos en el libro de los Hechos. Dios nos ha ayudado. No estamos haciendo otra cosa sino leer la palabra de Dios. Ella te enseña, ella te guía. Chao, cuídate mucho y bueno, bendiciones con actitud positiva y hacia adelante. Chao.